6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Hoy lunes 21 de septiembre, es el día para hacer balance. ¿Por qué? Porque decayó la alarma el 21 de junio. Y hoy podremos ver, luego lo veremos con mayor detenimiento, la evolución de nuestros datos. Una evolución lamentable. Hoy tengo que comunicarles los datos oficiales del Ministerio de Sanidad con 31.428 nuevos contagios y 168 fallecidos. Seguimos siendo el peor caso europeo de todos los países, con 2,3 muertos por 100.000 habitantes. El segundo país va a una enorme distancia, mejor para ellos y peor para nosotros. Como les digo, habrá que ver qué pasa con nuestros datos, pero lo haremos dentro de un poco. De momento, contarles la situación en Madrid después del encuentro en la sede del gobierno madrileño entre Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Antes de ir a lo político, hay que reseñar la sensación en la calle. Resignación, enfado, confusión, una sensación un poco extraña de mucha gente que no cree en la efectividad de las medidas tomadas, que creen en definitiva que son un cachondeo. Ya saben que las medidas afectan a 850.000 madrileños a los que se les ha restringido la movilidad. Por ejemplo, una cosa que se recuerda poco, las reuniones familiares quedan limitadas a 6 personas. Y además esas restricciones, tengo yo la sensación de que antes que decaer tienen tendencia a aumentar. Dicen que mañana trasladarán a algunos alcaldes madrileños la ampliación de restricciones a sus respectivos municipios, también a algunos barrios de la ciudad de Madrid. Bueno, la mejor manera de trasladarles a ustedes esa resignación, ese enfado y esa confusión es irse a donde se produce. Alberto Soto se encuentra en uno de los controles de Puente Vallecas. Alberto, ¿qué sensaciones tenéis ahí? Pues Xavier, buenas tardes. Entre los vecinos de momento lo que hay es indignación porque dicen que esta no es la solución que necesitan para acabar a la pandemia, pero la realidad aquí en la entrada de Puentes de Vallecas es esta: control policial que va a parar no a todos los vehículos porque es un control un poco aleatorio, pero sí llevan un control exacto de las personas que intentan acceder a este barrio. Ese es el puente, es la entrada principal a Vallecas, esa ya es la avenida principal donde se producen muchos de los contagios según la Comunidad de Madrid. Por eso había que hacer este confinamiento en el barrio. Lo que están haciendo los agentes en estos momentos es pedir la justificación del viaje. ¿Por qué quiere, por ejemplo, este coche entrar a este barrio? Son las consultas de la policía. Para poder acceder tienen que llevar bien o el DNI, que aparezca que están empadronados aquí, o también un justificante. Pueden entrar a trabajar, a hacer servicios esenciales, acudir al médico. Eso sí, pero desde el barrio siguen insistiendo en que no es la solución, porque ellos quieren otras medidas más concretas, como por ejemplo aumentar la frecuencia de los metros, la frecuencia de los autobuses y así evitar aglomeraciones en los transportes públicos. Otra de las reivindicaciones que dicen es: podemos salir a trabajar a otros barrios, pero no podemos salir a pasear incluso en nuestro propio barrio. De momento, ahora mismo, tranquilidad en la carretera, eso sí, mucha presencia policial. Habrá más de 200 agentes en toda la capital, en 60 puntos diferentes, controlando los accesos y las salidas de esas son más de 37 zonas de salud que tienen los movimientos restringidos. De momento, hasta 15 días. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos con el tema del día, el encuentro en Sol entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, del cual van a ver enseguida imágenes. Las palabras más repetidas de uno y de la otra: cooperación, todos y todas conseguiremos, bla, 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 norte y sur, unidad. Y el resultante tangible, que es lo que los ciudadanos se preguntan: bueno, ¿qué hacen por mí los que me administran? Una comisión, vamos a crear una comisión. Ya tenemos una comisión de seguimiento del COVID paritaria entre el Gobierno central y el Gobierno de Madrid, que va a tener reuniones semanales. Esto va a ser enormemente útil. Dicen. A mí se me antoja lo de siempre. Vamos a crear una comisión y no vamos a anticiparnos nunca al maldito bicho del coronavirus. La principal conclusión, vamos a oír algunas de las cosas que han dicho al término del encuentro, que ha sido más largo de lo previsto entre Ayuso y Sánchez, pero la conclusión, más bien de Sánchez que de Ayuso, pero para que se la apunten ustedes porque es muy clarificadora. Vienen semanas muy duras, eso es lo que ha dicho Sánchez.
Preocupantes algunas de las afirmaciones de Ayuso en el capítulo de justificación de por qué van las cosas tan mal en la comunidad madrileña. Dice la presidenta, no hay médicos en España. Admite tener un problema con la atención primaria, ha descubierto que hay déficits de personal difícilmente reemplazable y, en cualquier caso, una sensación de que estas medidas tomadas van a ser muy útiles, pero pues los ciudadanos, en la inmensa mayoría de los que yo he podido testar, tienen enormes dudas de que con lo operado se logre el objetivo de reducir la tasa de contagios en Madrid, algo, digamos, que razonable, que permita echar al olvido la posibilidad de que los hospitales vuelvan a estar repletos y que las UCI se bloqueen. Vamos a escuchar a la presidenta madrileña, la primera, Isabel Díaz Ayuso. Y por eso hemos dejado abierta la posibilidad, y yo lo ruego al Gobierno de España, que podamos hacer estrategias conjuntas en zonas estratégicas de la Comunidad de Madrid, porque, insisto, somos muy vulnerables, somos el kilómetro cero de las carreteras, de las líneas ferroviarias, del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, para que entre todos podamos protegernos del mismo modo que se le solicita a un español lo mismo cuando va a su país y no sucede nada. Que trabajemos en un hospital de campaña, donde podamos en Barajas y en zonas estratégicas, como digo, hacer estas pruebas serológicas, test rápidos que nos ayuden a protegernos un poco más. Y ojo con lo que dice Pedro Sánchez, porque a lo mejor se le ha escapado, a lo mejor era muy deliberado, no lo sé. En cualquier caso, habla de que están preparados para otros escenarios, si fueran precisos, como el que le hace una invitación a la presidenta de Madrid a pedir el estado de alarma solo para Madrid. Juzguen ustedes mismos. También hemos acordado, y esto creo que es importante subrayarlo, que empiece a funcionar de inmediato, esta misma tarde, un grupo de trabajo conjunto COVID-19 entre ambas administraciones para evaluar la situación de la pandemia durante los próximos días y las próximas semanas. Estará formado por las dos administraciones, se va a reunir semanalmente y su objetivo es hacer un seguimiento riguroso de los acontecimientos y los índices de la Comunidad de Madrid e implementar con determinación todas las medidas que sean necesarias para doblegar la curva. Bueno, si alguno de ustedes tenía la sensación de que hoy se enterraban las hachas de guerra y se ponían manos a la obra, pues habrá quedado un poco ojiplático, porque lo que nos queda es una comisión que se va a reunir semanalmente. Menuda solución. Bien. No se crean nada de lo que oigan. De enterrar el hacha de guerra, lo justo, lo imprescindible para la fotografía. Todo sigue exactamente igual en términos políticos entre el Gobierno de Madrid, la antítesis del modelo de Sánchez, y el partido de Pedro Sánchez, el PSOE madrileño. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el PSOE madrileño, junto a Podemos y a otros, han firmado un manifiesto para convocar una manifestación contra el Gobierno de Madrid que tendrá lugar el próximo domingo. O sea que no parece que esa sea una gran voluntad de enterrar el hacha de nada. Pero bueno, las fotos, la imagen, ya saben, donde se mueve bien Pedro Sánchez y los otros de una manera mucho más torpe. Hoy sí que ha habido unas declaraciones también para enmarcar, para hacer picar en piedra, para guardar. Quim Torra, el presidente catalán, un tipo que va a ser inhabilitado en breve, dentro de muy pocos días. Bueno, pues este dice que pide a los catalanes que no viajen a Madrid y que se establecerán controles para los madrileños que viajen a Catalunya. Escúchenlo. El govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència. Bueno, pues solo nos faltaba este bonito regalo de parte de Quim Torra. Ahora quiero que vean imágenes de una residencia en Bilbao, la residencia Miguel de Unamuno, donde han tenido que quedar aislados unos cuantos de sus residentes porque hay un contagio, hay un brote y naturalmente pues se han activado todas las medidas que tienen que ver con el control de esos ciudadanos para que no extiendan lo que ahora mismo parece que está contenido. Y de Bilbao, de la residencia Miguel Unamuno, nos vamos a ir a Parla para que ustedes vean
calles y escenas de Parla el primer día del confinamiento decretado o la reducción de movimientos, que no quieren llamarle confinamiento, pero en realidad lo es, porque pues ya saben ustedes que todos los aforos al 50%, desde bares a tiendas bueno, todavía más severos si son locales de culto, si son funerales, en fin, reuniones de hasta 6 personas en el ámbito familiar. ¿Y cómo le ha sentado a los vecinos de Parla estas restricciones de sus movimientos, de sus libertades, en definitiva? Vamos a escuchar a algunos de sus vecinos. Porque podemos poner todas las medidas que queramos. Si tenemos un ambulatorio cerrado, otro ambulatorio con 4 personas y no hay médicos, no hay auxiliares, no hay nada, pues ¿para qué nos sirve esto? Bueno, hombre, yo creo que son necesarias, lo que pasa es que lo de los barrios tampoco lo termino de entender. Entonces yo creo que lo suyo hubiera sido o todos o nadie. Creo que al final siempre vamos por detrás de todo, no nos adelantamos a nada. Pero me da igual que sea el de la Comunidad de Madrid, que sea el de Castilla-La Mancha, que sea el gobierno, al final a todos. Me parece que todos pueden hacer mucho más. Pues yo a nivel personal opino que las medidas están bien, si es verdad que hay un índice alto de... Pero tiene que ser a nivel general de todo el pueblo. Porque es absurdo que barrios que en teoría están confinados, vengamos aquí, o sea al revés, perdón, los barrios que no están confinados, vengamos aquí al colegio que está confinado. Me parece un poco que eso todos o ninguno. No es que vea mal las soluciones, pero que tiene que ser un poco más a nivel general. O sea, no creo yo que por confinar 4 barrios de Parla, 4 barrios de Getafe y 4 barrios de Fuenlabrada, al final esto vaya a parar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, bueno, reconocía la actitud ejemplar de los ciudadanos madrileños, pero poco más. Se equivoca cualquier madrileño que no viva en una de esas 26 zonas básicas de salud si cree que el coronavirus no va con ellos. Esto va de toda la ciudad. Toda la ciudad tiene una situación complicada. Distinto es que se hayan establecido unas medidas por una serie de criterios científicos y técnicos en esas zonas básicas de salud. Pero para cualquier madrileño que viva en cualquier distrito y en cualquier barrio de la ciudad de Madrid, que extreme las precauciones, que adopte todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Creo que hay que agradecer a los madrileños que están directamente afectadas por esas medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, el ejemplar comportamiento que están teniendo. Hoy el alcalde ha tenido a bien visitar un nuevo centro asistencial para enfermos de esa gran lacra que afecta sobre todo a la gente mayor, el Alzheimer. Bueno, pues está ahí en las obras de lo que va a ser un centro de cuidados para el Alzheimer. Bien, no parece que en lo político, como les decía, la situación vaya a cambiar de lo que ya vimos el mismo viernes, día de lluvia, que a pesar de la lluvia, pues concentró a unos ciudadanos a las puertas del Gobierno de Madrid, a las puertas de Sol. Ahí tienen imágenes de lo que ocurría el viernes, no eran muchos, insisto, pero está claro que Podemos está alentando las algaradas y que se preparan más para cuestionar las restricciones, porque son de un gobierno de derechas. Ha habido restricciones en Cataluña, en Aragón, en Castilla y León, en un montón de lugares, y no ha habido manifestaciones. Aquí sí, apartheid. Claro, estos siguen en el rollo de que el norte y el sur, y hay más población del sur, por lo tanto, gente humilde, según ellos, según ellos, a criterio de algunos de sus dirigentes que han dejado de ser gente humilde para ser gente con muchos posibles. Vamos a escuchar a algunos de los manifestantes ese viernes. Verán cómo es pura doctrina podemita. Yo creo que lo que necesitamos ahora mismo es medidas a los centros de salud pública y no aumentar la desigualdad social. Creo que lo que está intentando hacer la señora Ayuso es hacernos darle el café, porque tenemos que ir a trabajar, pero cerrando los parques y evitando que nosotros nos tomemos ese café. Por supuesto que nos sentimos, sobre todo, que no se han tomado las medidas necesarias desde que empezó la pandemia como para poder abordar esto con tiempo. Los ciudadanos de los barrios trabajadores, porque nuestra gente y nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir de nuestros barrios.
Esto ya les digo, pasaba el viernes. Vamos con Fernando Simón, que hoy trabajaba, hoy después de ir por Baleares con Calleja haciendo programas de entretenimiento, hoy volví a trabajar. A ver cómo explica el extraordinario repunte de casos que ha contabilizado el Ministerio de Sanidad. De los 200 por 100.000, claramente por debajo de la media, y algunas comunidades que están por encima, lo cual, entre otras cosas, además de un incremento en la transmisión, también indica en algunos casos una capacidad diagnóstica potente. Tenemos la Comunidad de Madrid, es la que más tiene, pero está seguida de cerca, la Comunidad de Madrid tiene 746 casos por 100.000, luego la Comunidad de Navarra tiene 600 casos por 100.000 y tenemos algunas otras que están por encima de los 300, como puedan ser Murcia, Melilla, País Vasco o La Rioja, incluso Aragón, Cataluña y Castilla y León. Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En los últimos 3 días, desde el informe anterior, se han notificado 168 nuevos fallecimientos, pero en los últimos 7 días, con fecha de diagnóstico de función de los últimos 7 días, hay un total de 310 fallecidos. El esfuerzo diagnóstico sigue siendo muy elevado, va aumentando progresivamente. Ahora mismo estamos realizando ya en España 683.000 PCRs por semana. Estos son datos que corresponden a la semana del 11 al 17 de septiembre, con un promedio, una tasa de 1.453 PCRs por cada 100.000 habitantes. Es un número muy elevado, de los más altos ahora mismo de la Unión Europea, con comunidades autónomas que están incluso por encima de esta cifra de manera obvia. Navarra está realizando casi 3.000 PCRs por cada 100.000 habitantes por semana, 2.919. País Vasco está en 2.462, Rioja en 2.351 y la Comunidad de Madrid en 2.097. El resto de las comunidades están en general todas por encima de 1.000 habitantes, salvo las 2 ciudades autónomas que están algo por debajo y Andalucía, que está al límite de las 1.000, un poquito por debajo, con 991 PCRs por cada 100.000 habitantes en una semana. Esto implica que el esfuerzo diagnóstico es importante y esto nos da de nuevo una visión de la situación en España, en la que se está recogiendo probablemente un porcentaje muy importante de la infección real que hay en nuestro país. Pese a eso, es cierto que el incremento en el número de casos es real. Tenemos una tendencia que todavía nos indica un ascenso en el número de casos, diferencias importantes entre comunidades autónomas, pero a nivel global tenemos ese incremento. Y eso poco a poco se va notando en la ocupación hospitalaria y en la presión sobre el sistema asistencial, que si ya es importante en atención primaria, porque están tratando con muchísimos casos leves que en periodos previos no se detectaban, ahora mismo es atención primaria quien está detectando y gestionando la mayor parte de los casos, pero sí que es cierto que poco a poco va observándose también un incremento en la presión asistencial a nivel hospitalario, en el que ya el 9% hay una ocupación de las camas convencionales del 9,5% de las camas. Tenemos en total 11.031 pacientes ingresados a fecha de ayer, con un total de pacientes en UCIs de 1.417, es una cifra que va también incrementándose progresivamente. Y aunque es cierto que tenemos un número importante de altas, todavía no llegan a superar en todas las comunidades autónomas el número de ingresos. Es cierto que en algunas de ellas el número de ingresos y el número de altas es muy parejo, en algunas incluso está aumentando claramente el número de altas respecto al de ingresos, pero a nivel nacional todavía se mantienen esas diferencias importantes. La letalidad, ya hemos hablado del número de fallecidos, la letalidad, que es el número de fallecidos respecto al total de casos diagnosticados en su evolución temporal, es decir, los que iniciaron síntomas o fueron casos detectados en una fecha concreta, cuántos de estos fallecen. Tenemos ahora mismo un 0,9%, lo que sigue manteniéndose dentro de lo esperado si detectamos un volumen muy importante de casos. De todas formas, nos gustaría que fuera incluso menos. Yo creo que estos son los datos más importantes a día de hoy. Como les digo, los jueves hacemos un repaso mucho más amplio. De todas formas, si hay alguna información específica que les pueda interesar y de la que dispongamos a fecha de hoy, también la podemos dar si les interesan las preguntas. Y podemos pasar ya a esa parte de la
Pasamos a las preguntas. Vanessa. Sí, comenzamos el turno de preguntas. Informar que estamos dando cumplimiento a la limitación de aforos en la Comunidad de Madrid y, por tanto, hemos reducido la presencia de reporteros gráficos y de periodistas en esta sala, en las ruedas de prensa. Hay hoy aquí redactores de 5 medios de comunicación y el resto de acreditados pueden realizar las preguntas. Les hemos dado opción para que lo hagan y estaremos pendientes en estos momentos. En la sala hoy están El Datadista, El Confidencial, ABC, El Mundo y La Sexta. Comenzamos. Buenas tardes, Fernando Simón. Le quería preguntar, en primer lugar, qué opina de las medidas tomadas en Madrid, estos confinamientos quirúrgicos, estas restricciones de la movilidad, si cree que son adecuadas, si cree que son efectivas. De hecho, a ABC le dijo el consejero de Sanidad, Escudero, que había que tomarse con naturalidad el hecho de un posible cierre de toda la comunidad. También le quería preguntar por eso, ¿qué opina de un confinamiento total? En segundo lugar, quería preguntarle qué opinaba de las críticas por su viaje a Mallorca y su presencia en el programa de Calleja. Y la última, si cree que la atención hospitalaria, que ya lo mencionó recién, si cree que la atención hospitalaria que está viendo en Madrid se va a empezar a extender a otras comunidades autónomas y vamos a tener una saturación de UCIs y en los hospitales como pasó en marzo. Muchas gracias. Bueno, las medidas que ha tomado Madrid, desde luego, es un paso adelante importante. Yo creo que es de agradecer el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que hoy se ha visto claramente que, aunque ya se lleva mucho tiempo trabajando en coordinación con la Comunidad de Madrid, hoy se ha dado un claro ejemplo de la importancia de la sintonía que hay tanto con el Ministerio como con la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, como a nivel de presidentes. Las medidas son medidas importantes que pueden ser muy efectivas. Sí que es verdad que algunas de ellas habrá que plantear si es necesario o no ampliarlas al resto de la comunidad o a otras zonas de la comunidad. Se ha propuesto en la reunión de esta mañana, si no me equivoco, una serie de grupos de trabajo que van a tener que discutir todos estos aspectos, y yo la verdad es que estoy muy satisfecho en que se haya escenificado y demostrado esta sintonía que puede llegar a haber entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio, que ya desde hace mucho tiempo trabajamos permanentemente en coordinación. En cuanto al cierre de la comunidad autónoma, pues habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver cuál es el impacto de estas medidas y habrá que ver qué es lo que está pasando en todos los territorios para valorarlo. En todo caso, aunque, como siempre, todas las medidas están siempre encima de la mesa y todas se discuten, lo cierto es que los objetivos ahora es tratar de ser mucho más finos en nuestras acciones y tratar de limitar el impacto de las medidas, que siempre tienen que ser efectivas, pero tratar de limitarlo a lo necesario sin exceder el impacto fuera del ámbito sanitario más de la cuenta. Yo creo que esto lo tendremos que valorar progresivamente. En cuanto a si la presión hospitalaria de la Comunidad de Madrid se puede reflejar también en otras comunidades autónomas, puede ser. Lo cierto es que ahora mismo la Comunidad de Madrid es la que tiene una presión hospitalaria mayor, pero esto podría pasar en cualquier otra comunidad autónoma. De hecho, ya hubo una presión superior a la que están teniendo ahora en Aragón hace unos meses, no llegó a ser tanto como la que tiene la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que la posibilidad puede ser en cualquier otra comunidad autónoma, no solo la presión hospitalaria, sino la presión sobre los sistemas de atención primaria. En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar. El programa ya lo verán. O sea, que son sus vacaciones y él se dedica a lo que se dedica y le importa un guano lo que está pasando en este país, pero a mí no. Y como a mí no, les voy a, de lo confuso de la explicación y tal, saquen algunos datos que ha comentado Simón y que son muy preocupantes. Dice que los últimos datos oficiales disponibles hablan de 11.000 ingresos hospitalarios, 11.000 españoles que están en el hospital llevados por el COVID. Habla de 1.417 en las unidades de cuidados intensivos, 1.417. Dice que la letalidad pues está al filo del 1 por 100.000, lo cual tampoco es un dato interesante. Pero ahora me interesa, para que podamos hilar de manera contundente y definitiva el tratamiento de la enfermedad
con la gestión política de la enfermedad, me interesa que presten atención a un gráfico que van a ver a continuación. Este gráfico arranca el 21 de junio. ¿Y por qué? Porque el día 21 de junio es cuando decae el estado de alarma. A partir del 21 de junio, pues unos días después, es cuando se produce aquella declaración en campaña electoral de las elecciones gallegas de Pedro Sánchez. Disfrutad, salid, recuperar la vida, porque entonces estábamos en unos términos, como ven ahí, pues razonables. Se nos decía que estábamos en la meseta. Si pasamos al 21 de julio, tiempo en el que no se hizo nada, ni en las comunidades autónomas ni en el Gobierno central, por atender las necesidades de la atención primaria, por mejorar las instrucciones a la gente para que sus reuniones no fueran causa de ese factor humano al que se señalaba con el dedo como el causante de todos los males. Bueno, como no se hacía nada, pasamos al 21 de agosto. El 21 de agosto ya teníamos pues más de algún signo evidente de que la cosa no iba bien. Ya íbamos los primeros en Europa y todo el mundo se preguntaba qué está pasando en España, como ahora. Pasa un mes en el que tampoco toman decisiones, ni en las comunidades autónomas ni en el Gobierno central. No se hace nada nuevo, simplemente se nos dice, el doctor Simón lo hizo en septiembre, que estábamos en una meseta y que lo que se esperaba es que decayéramos de la meseta. Ya no estábamos en una meseta, eso no es el dibujo. Los que entiendan de esto pues sacarán la conclusión de que no estábamos para nada ya en una meseta. Sin embargo, se nos vendió, se nos coló la idea de que bueno, ahora faltaba bajar de la meseta y esperábamos que la línea roja empezara a declinar. Ha pasado el mes de septiembre, hoy estamos 3 meses después de que decayera el estado de alarma, 21 de septiembre, y esa es nuestra situación. Récord absoluto, que nadie comprende de la situación epidemiológica que yo contaba al principio del programa, la de hoy, 31.428 contagios y 168 fallecidos. Con esos 168 fallecidos, el número total de fallecidos durante la segunda oleada se encarama por encima de los 3.350. Bueno, pues nada, oye, seguiremos informando, pero desde luego esto tiene culpables. O sea, no se puede decir que es el factor humano el que hace que la gente se tome esto a la Bartola. No, son los conductores políticos de este gran problema que tenemos, que se llama COVID, los que hacen que la gente se tome las cosas como se las toma en cualquier caso. Y la falta de toma de medidas en 3 meses que nos dio la enfermedad de haber hecho cosas es algo que nos falta porque los gestores de la enfermedad estaban, los del gobierno de Sánchez, intentando usar de caparazón a las comunidades autónomas y los de las comunidades autónomas tampoco fueron preclaros y tampoco supieron dibujar un escenario de enfrentarse a la pandemia con mayores garantías. Es verdad que ahora la mortandad es menor, afortunadamente. Es verdad que en los hospitales tienen la mano rota ya de atender casos de COVID, pero estamos a pocos días de llegar a un punto de saturación de las UCIs, por ejemplo, en Madrid, y de la hospitalización en muchos lugares, en Madrid y en algunos otros en España. Pero oye, las medidas se tomaron el viernes con aplicación de este lunes y no más rápidamente. De eso nos quejamos, de que los que están al frente de esto tienen que anticiparse. Es difícil, pero tienen que anticiparse. Y desde luego, si esto lo guía el interés político del y tú más o el yo, que lo haga el otro, quita, que declare ella el estado de alarma, que le apoyamos mucho. Ella es Isabel Díaz Ayuso, como habrán deducido. Pues entonces seguimos en que lo principal, lo primordial de la acción de los que actúan así no es la salud pública de todos los ciudadanos de Madrid o de España, es el interés político, es lo de Torra, pero lo de Torra no es distinto a lo que hace Sánchez y lo que hace Sánchez no es distinto al no hacer de las comunidades autónomas, que quiero recordar, para ser justo con las cosas, comunidades autónomas durante el estado de alarma decían no, esto invade mis competencias y dieron la sensación de que si por ellos fuera estarían haciendo otras cosas.
Decayó el estado de alarma y no las han querido hacer o no las han sabido hacer, que para el caso es lo mismo. Y hemos llegado a la situación actual, que es absolutamente lamentable y no comparable. Somos el hazmerreír. Hasta Donald Trump hace chistes sobre la evolución en España. Bueno, estos españoles que van por libre y que ahí no se comprende nada. Bien, punto y aparte. Volveremos al COVID si la cosa lo requiere, pero hay más noticias y algunas de ellas son buenas y algunas de ellas a mí me gustan. Y quiero hablar de una de ellas, que es que la Comunidad de Valencia, gobernada por un socialista, un tal Ximo Puig, bueno, la Comunidad Valenciana ha decidido hacer lo mismo que en Italia, y yo lo aplaudo. El bono turístico. Van a dar hasta 600 euros para ser gastados en alojamientos turísticos, en viajes y en el sector pues de la restauración a los empadronados en la Comunidad Valenciana. Además, esto puede ser criticado como oportunista, el socialista Ximo Puig ha decidido que de aquí a final de año va a entregar una paga extra a todos los trabajadores sanitarios, hospitales y residencias públicas, se entiende, claro. Las otras no. Pero ese es un detalle que está bien, que hace ganar votos, lo sé, pero que está bien. Quiero hablar de todo ello con don Vicente Montañez, que es economista, es empresario, le conocen por sus intervenciones en este mismo programa, en El Gato también, y que además está en política en Valencia de la mano de Vox. Don Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier, un placer estar con ustedes. Igualmente, ¿qué le han parecido estas medidas? Bueno, vamos a ver, yo no voy a ser tan optimista. Indudablemente que la situación del turismo y máximo en esta comunidad valenciana que aporta, que la actividad turística aporta un 12,4% del PIB de la comunidad, es algo que se debería de haber acometido ya hace mucho tiempo. Yo tengo que achacar a esta medida dos cosas. Una, que se comunique ahora cuando prácticamente la campaña ha finalizado con unos resultados realmente preocupantes. Quiero recordar que ha caído la facturación en los últimos datos que disponemos del mes de julio en más de un 80% del sector turístico, y donde precisamente el sector de las pernoctaciones, que es hacia donde se orienta básicamente este bono de viaje de la Comunidad Valenciana, pues ha sido uno de los más gravosos. Entonces, nunca está mal que se apliquen medidas correctoras, pero hay algo que es importante, que usted lo estaba comentando anteriormente, y es cuándo se producen. Es decir, las comunidades autónomas le estaban diciendo al gobierno central: oiga, llega el momento, nosotros están invadiendo nuestras competencias. Bien, esto en el mes de julio se podía haber tomado esta medida. La pregunta es, ¿por qué ahora? Tal vez porque sea ahora cuando tiene los 1.300 millones que le han prometido que le va a transferir. Ya, pero es que quiero recordarle al señor Puig que esos 1.300 millones de euros ya se los gastó. Porque, no obstante, quiero recordar que la mayor comunidad en deuda de por renta per cápita es la Comunidad Valenciana. Con lo cual, decir, esto es una medida que está bien, pero que llega tarde. Y algo que hace cuestionarse un aspecto importantísimo, y es: realmente lo que se debe de esperar de un modelo como el autonómico es la capacidad de tomar medidas de proximidad y de tomarlas en fecha. Hombre, el mes de mediados de octubre, que es para cuando se calcula que va a empezar esta medida para crear de Valencia un destino seguro, cuando en Italia quiero recordar que se tomó en el mes de julio. Hombre, pues no parece que al final este modelo de proximidad esté funcionando del todo bien, don Javier. Con lo cual, bueno, pues más vale tarde que nunca, pero es cierto que el deterioro que se ha producido en el tejido empresarial, en el sector hostelero, que en estos momentos, fíjese, el problema ya ha dado un paso más allá. Muchos de estos hoteles, de estos emplazamientos turísticos, tienen problemas a la hora de poder afrontar las hipotecas de los edificios que ostentan.
Tal vez el señor Puig debería de haber ido un paso más allá, haber pecado menos de populista y más de conocer las necesidades reales del sector, que quiero por otro lado recordar que el sector se ha manifestado en la mañana de hoy en la ciudad de Valencia, y haber empezado a tantear acciones de medidas más orientadas a determinados aplazamientos financieros de esas hipotecas que sostienen, por ejemplo, los edificios, que es algo que ya se está empezando a solicitar desde el sector y que parece ser que, bueno, pues que no son atendidas esas demandas. En definitiva, mi valoración sería, insisto, bien está lo que llega, pero llega tarde. Ya, bueno, pero muchos en España aplaudirían con las orejas si esa fuera una medida tomada por el Gobierno central y extensible a todos esos establecimientos, hoteleros, hostales, casas rurales, etcétera, etcétera, del conjunto de España. Vicente, ¿qué opinas? Ese sí que es claramente electoralista, el regalito de la paga extra a los trabajadores sanitarios y de residencias públicas. Vamos a ver, el regalito, yo insisto, creo que lo que es de justicia es de justicia, y creo que, bueno, pues un sector que ha sufrido lo que ha sufrido el sector médico y el sector hospitalario y el sector de las residencias en este país, bien está que tengan un reconocimiento, y que el reconocimiento no solamente sea honorífico en aquellas famosas caceroladas, etcétera, etcétera, sino que haya, digamos, algún tipo de compensación económica. Claro, el problema es, lo comunicas ahora, cuando estás precisamente en el debate sobre el estado de la comunidad. Hombre, eso, junto a toda la serie de medidas de corte populista, no hace ni más ni menos, don Javier, que pensar que esto está pensado más cara a la galería, cara a intentar cubrir el expediente, que realmente hay un sentimiento de reconocimiento. Cuando además quiero también hacer hincapié en otro aspecto, y es que tal vez, si en vez de haber rescindido muchos de los contratos que se han rescindido tras el periodo vacacional, se hubiera utilizado esa cantidad, en vez de en una paga, en mantenerlos, tal vez en estos momentos nos encontraríamos muchísimo más capacitados a hacerle frente a lo que ya parece más que evidente, y es que nos vamos a encontrar en un repunte de la enfermedad en el ámbito hospitalario, creo que con mucha eficiencia. Insisto, creo que se está gobernando demasiado hacia el titular de prensa, y creo que se están obviando el hablar con los sectores afectados, el dejarse realmente asesorar por aquellos que saben, y el utilizar los escasos recursos públicos, que no nos engañemos, son escasos, en el momento adecuado y para las acciones adecuadas, y no esperar a estados del debate de la comunidad y cosas por el estilo para hacer medidas populistas que llegan tarde y que tal vez se deberían de haber dirigido de otra forma. Vicente Montañez, eres muy amable, te lo agradezco mucho y que pases una buena tarde. Pues igualmente, un saludo para todos vosotros. Bueno, mientras en España estamos en la ruindad, en echarnos los trastos a la cabeza, antes, aquí lo decía don Vicente, ha habido gobiernos ni mejores ni peores que el nuestro, que han tenido ideas. Por ejemplo, el italiano. El italiano ha tenido ideas y menudas ideas. Repartir ese cheque antes del verano para que la gente lo gastara en el turismo en Italia, ya que los turistas pues ya era evidente que no llegarían. Bueno, otra cosa que han hecho en Italia, absolutamente maravillosa, es reducir pues la cantidad de diputados y de senadores que tiene el país. Van a ver imágenes de cómo ayer y hoy los italianos están votando para conseguirlo. Se trata de un referéndum, porque esto se tiene que hacer así, no cabe otra. La primera convocatoria no se pudo celebrar porque estaban en la primera oleada y no era prudente, y ahora pues estamos en la fecha clave, la fecha definitiva en la que imagino que de una manera contundente ganará el sí a ese referéndum y se reducirán, fíjense la reducción, se trata de reducir 1/3 los parlamentarios y de bajar el número de diputados, que ahora es de 630 a solo 400, y el número de senadores de 315 a 200. Aún me parece poco, pero en cualquier caso, ¿saben ustedes de alguien en España que esté planteando eso? ¿Saben de alguien en España que esté planteando reducir gastos, que esté planteando reducir la dimensión
¿No va a ser igual el Congreso o el Senado un tercio menos poblado? ¿O solo es en Italia donde han llegado a esa evidencia? En fin, ahí lo dejo, pero por ahí, y no lo defiende nadie, por ahí es por donde tendríamos que ir. Vamos a hacer una pausita de publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Quién es este ser que se instala en el alma de Aylmer? Tiene solo 14 años cuando huye de casa con su novia embarazada y acaban viviendo en las calles de Vermont. En la mayor de las miserias crían a sus 3 hijos. Consigue trabajar como ayudante de un escultor de obras religiosas, pero a la muerte de su jefe, la situación de la familia se vuelve desesperante. Es en ese momento cuando Aylmer se hace esclavo de esa voz asentada en su alma que le promete convertirlo en el mejor, el más grandioso escultor de obras religiosas del mundo. Pero ¿cuál será el costo de dejarse someter por ese engendro? ¿De qué actos será capaz para llegar a lo más alto? Una historia original que empuja al lector a preguntarse por las pasiones profundas que guían al ser humano y a las que es capaz de entregar sus sueños. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Bueno, doy la bienvenida a nuestro primer invitado en el plató, don Rafael Segovia, socio fundador de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Permíteme, Rafael, que antes que nada salude a una persona, al doctor Manuel Martínez Sellés, cardiólogo, que ha resultado pues el candidato ganador a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Supongo que estará usted contento porque ha ganado por una considerable mayoría. Estamos muy contentos, pero también con la responsabilidad que nos da, y más en el momento actual y la situación que tenemos en Madrid, pues la importante labor que se puede hacer desde el Colegio de Médicos, ¿no? ¿Qué opina usted de las medidas que se han tomado en Madrid? ¿Van a ser útiles? Bueno, lo primero, yo soy cardiólogo, no soy un experto en la pandemia por coronavirus, pero creo que está claro que teníamos mucha necesidad de hacer algo que empezase a bajar la curva ascendente de la segunda ola, que ya está aquí con nosotros, y lo que vemos en Madrid en las últimas semanas es que va creciendo poco a poco, no como en marzo o abril, pero que es un crecimiento sostenido. Entonces, es evidente que había que hacer algo. Si estas medidas van a ser suficientes o no, el tiempo lo dirá. Yo estoy contento en el sentido que se han tomado medidas con un criterio clínico, con un criterio epidemiológico, con un criterio científico, que es un poco lo que demandamos nosotros, que las decisiones se tomen no con otro tipo de criterios o por otro tipo de motivos, sino con los criterios clínicos. Y por lo tanto, yo espero que estas decisiones vayan a tener una repercusión, que es verdad que tardaremos un par de semanas en verla, pero estamos deseando que esta curva que sigue subiendo, pues en algún momento empiece a bajar. Doctor Martínez Sellés, en la campaña electoral usted y yo comentamos aquí pues, lo que nos parecía la actuación del Colegio de Médicos de Madrid durante la primera oleada y algo de la segunda. ¿Qué novedades va a aportar el colegio? ¿Van a servir de otra voz a la que podamos acudir con los expertos que sin duda hay en Madrid y que no han sido llamados a opinar? Así es. Nuestra idea es hacer un comité de expertos en cuanto lleguemos al colegio. Va a ser nuestra prioridad, porque creemos que es muy importante y además creemos que en Madrid tenemos la suerte de tener bastante facilidad para formar este comité, teniendo en cuenta que tenemos expertos en las distintas áreas. Y además creemos que es muy importante que se deje de politizar todo el tema de la gestión de la pandemia, y en este sentido el tener un comité independiente, que pueda ver errores que ha habido en el pasado, que a mí eso me interesa, pero sobre todo lo que me interesa es que se puedan planificar de forma adecuada actuaciones que tengamos que tener en el futuro. Y esto creo que desde el Colegio de Médicos se puede hacer esta valoración, una valoración independiente, y que además tenga una repercusión específica en Madrid, porque lógicamente los problemas que hay a nivel nacional pues no son distintos en las distintas autonomías, y en Madrid se está viendo que es particularmente necesario tener unas recomendaciones específicas, porque nuestra situación es muy distinta de la situación que puedan tener otras ciudades o otras zonas de España. He estado repasando algunos de los retratos que ahora, debido a su éxito en las elecciones, le han hecho en algunos medios, casi todos ellos digitales, y me ha llamado mucho la atención, tanto que pienso que hay un virus terminológico o
o digamos de interpretación de la vida un poco sospechoso. A usted le pintan como contrario a la cultura de la muerte. Dice, hombre, pues si es médico, ¿cómo va a ser de otra manera, no? Bueno, nosotros solo estamos en el Colegio de Médicos para defender a los médicos, y defendiendo a los médicos lo que defenderemos también es la buena praxis y que el tratamiento que se le da a la población sea el adecuado. Este tipo de ataques yo prefiero no entrar en ellos porque la verdad es que no me merecen siquiera una opinión. Yo llevo 25 años trabajando como médico en Madrid, me conocen mis compañeros, me conoce toda la gente en el hospital, doy clases en 2 universidades, o sea, yo no tengo necesidad de defender posturas distintas de las que he defendido siempre, y son posturas que yo creo que comparten la inmensa mayoría de médicos en Madrid, como se ha visto con el resultado de las elecciones, que hemos sacado más votos que todos los demás candidatos juntos. Entonces, el hecho de que nos ataquen no va a cambiar ni nuestra forma de ser, ni nuestra idea de hacer un colegio de médicos que sea independiente, que sea fuerte, que de verdad defienda la dignidad de todos los médicos, independientemente de donde estén trabajando, y que además lo haga con unas premisas científicas, con un fundamento científico, que es lo que nosotros creemos que tiene que hacer el Colegio de Médicos. Con lo cual, pues yo entiendo que haya a lo mejor personas que hubiesen deseado que hubiese salido otro presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y bueno, yo respeto esas opiniones, pero lo que está claro es que la mayoría de médicos de Madrid comparten nuestros valores, y esto es un motivo de alegría, y simplemente nos hace pues tener más fuerza a la hora de luchar por ello, por nuestros compañeros, y también, como he dicho antes, por lo que es toda la población, que en el fondo pues se va a beneficiar de que la práctica médica en Madrid sea adecuada al juramento hipocrático, a la buena praxis y con un buen fundamento científico. Pero si yo le preguntara a nivel personal si es partidario o no del aborto, de la eutanasia, ¿qué me diría? Bueno, yo evidentemente es bien conocido que yo no soy ni partidario del aborto ni partidario de la eutanasia, y es más, veo con muchísima preocupación la situación que tenemos en este momento, en la cual ahora que estamos en plena segunda ola de la pandemia, con lo cual parece particularmente inoportuno, se esté tramitando una ley para legalizar la eutanasia. Además, en un país como el nuestro, en el cual no tenemos unos adecuados cuidados paliativos, y por ello parece particularmente cruel que se vaya a legalizar una ley de la eutanasia en vez de promover unos cuidados paliativos que son francamente deficitarios en este momento, ¿no? Doctor Martínez Selles, pues felicidades, lo primero, y lo segundo, muchos éxitos en la andadura que está a punto de comenzar para usted al frente del Colegio de Médicos de Madrid. Tenga muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Bueno, don Rafael, nosotros a lo nuestro, al tejido de lo político. No por no ser de rigurosa actualidad en el día, todavía resuenan algunos ecos importantes de algunas noticias que hemos tenido a lo largo del fin de semana. El presidente Sánchez, que ahora no da las sabatinas aquellas que daba, se hace entrevistar muy a menudo en la cadena amiga, que es La Sexta. Y en La Sexta dijo algo muy extraño que ha inundado pues, las redes sociales durante este fin de semana. Le preguntaban, no sé exactamente, no recuerdo qué, pero sí recuerdo la respuesta, la van a oír. Pero fíjese, en muchas ocasiones cuando hablamos del estado de alarma, lo identificamos con el confinamiento, y no es cierto. El confinamiento fue parte de ese estado de alarma en sus primeros estadios, en el mes de marzo y en el mes de abril. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada que fueron amparadas por el estado de alarma y que evidentemente funcionó porque salvó, según estudios independientes extranjeros, a 450.000 personas la vida en nuestro país. Está obcecado en las 450.000 personas que salvó. No reconoce las 50.000 que murieron, eso es bastante llamativo. Pero el confinamiento no existió. Se lo han inventado ustedes. Las caceroladas, la gente encerrada en sus casas, los que veníamos a trabajar aquí con un certificado que nos paraban 2 hasta 3 veces los guardias civiles, la policía municipal, para exhibirlo, pero no hubo confinamiento. Si es que de verdad, don Rafael, somos unos exagerados los españoles. Exactamente, yo llevo teletrabajando 9 meses, pero yo creo que ha sido un error todo. Es decir, como no ha existido, parece como si viviéramos en los mundos de Yuppie o algo, no sé. Yo de todo esto yo creo que los políticos en general, las cosas que dicen caducan muy rápidamente. Ahora mañana dirá otra cosa y
y le creeremos otra vez y es una cosa continua. Eso los incautos, ¿eh? Exactamente. Los incautos. Sí, por supuesto. Cuando digo nosotros, digo la sociedad le creerá en general. Pero bueno, es cosa muy... O sea, que el confinamiento no existió. No existió. Vamos a dar por bueno. Si lo dice el presidente... Pulpo como animal de compañía. El confinamiento es una cosa que decidieron ustedes confinarse. Hombre, no, él no. El estado de alarma, si acaso. Confinamiento, no, hombre, no. Eso es una exageración que, de verdad, si vamos a construir este país, no sé si vale la pena bajarse en marcha. Bueno, vamos con el socio de gobierno. El socio de gobierno también ha pillado lo suyo en los últimos días y quiero que lo escuchen porque es que merece la pena. El señor del Moño y los pendientes diciendo que es tarea fundamental de Podemos derrocar la monarquía. Y me quiero referir en este punto, como anunciaba al principio, al horizonte republicano. Nueva república. Creo que los que somos republicanos tenemos que ser capaces de entender el momento histórico de crisis en el que se encuentran la monarquía española y el modelo de Estado que encarna la propia monarquía española. Y creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república. Un horizonte republicano en el que la democracia llegue también a la jefatura del Estado. Cada vez menos gente en España entiende, especialmente la gente joven, que ya en pleno siglo XXI la ciudadanía no pueda decidir quién tiene que ser su jefe de Estado. Señor Segovia, habrá visto que para decir eso lo tiene que leer, cual ya dice mucho de sus convicciones, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿de qué va esto? ¿A qué? Este hombre, no sé, el foro este era un foro podemita, es evidente, pero es vicepresidente de un gobierno y ha prometido pues jurar y respetar la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución respecto de eso? ¿Que este es un estado de levantalevitas? ¿Que todos están conspirando contra la jefatura del Estado? ¿Cómo es eso? Pues no lo sé. Yo creo que esto es un... Yo creo que es lo que quiere es desviar la atención, que no pensemos en los muertos, ni pensemos en... Nos dediquemos a otra cosa, que pensemos... Discutamos sobre, pues sí, monarquía, república, cosas así, que etéreas, que no tienen ningún sentido discutirlas ahora, y menos en medio de una pandemia, de una fase 2 o una segunda ola, como se quiere decir. No, yo no le veo el sentido. Yo creo que intenta desviar la atención y poco más, y no hay que hacerle mucho caso. Que sus partidarios le aplaudan, me parece bien, para eso lo dice ahí, pero... No, a mí lo que me preocupa es que ninguno de los que no son sus partidarios se lo reproche. Yeah. Claro, vamos a ver, dice, oiga, usted es vicepresidente del gobierno, entiéndalo, ha jurado o ha prometido respetar la Constitución y usted no puede en una videoconferencia de estas pues multipunto, no puede despacharse de esa manera y tendría que estar pues exigido de ir al Congreso a dar una explicación, a ver qué es lo que opina. Alguien tendría que estar reprochándole a Pedro Sánchez las palabras de Iglesias, pero eso no es así. Sí, supongo que, bueno, yo espero que Pedro Sánchez sea lo suficientemente listo de echarle un rapapolvo a Pablo Iglesias, aunque sea por privado. Que eso ya salga a luz, probablemente no, porque la coalición es lo más importante de este gobierno y si la coalición no va, pues el gobierno no iría. Entonces, probablemente yo espero, por el bien de todos, que Pedro Sánchez le diga 4 cosas a Iglesias, aunque sea en privado, y que luego Pablo Iglesias lo reconozca, ¿no? Como lo reconoció el otro día, que también le dijo, también le alzó la voz, pues... Bueno, que le alce la voz en privado y que no quede así. Ha habido correctivos anteriores y es que él vuelve la burra a la era. Sí, bueno, también... O sea, pero bueno, así es Pablo Iglesias, ¿no? El papel corrector de cierto decoro de Pedro Sánchez se lo podía ahorrar porque no sirve de nada, completamente de nada, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a una noticia, esta sí plenamente del día de hoy, que es la guerra interna entre los fiscales de este país. Hay 2 asociaciones de fiscales que fuman en pipa porque ha habido un fiscal que se llama Luis Navajas, es el teniente fiscal del Supremo, que ha llevado a los medios de comunicación su enfado y lo cual nos ha permitido a todos los españoles ver entre la cortinilla de qué va la cafrada de los fiscales en nuestro país, que han dejado, eso sí se lo garantizo, el remoto prestigio del Ministerio Público de antaño
ahora es un montón de cenizas porque parece que se lo han fumado algunos. ¿Cómo va todo este lío? Bueno, todo este lío va por unas declaraciones de este fiscal, Luis Navajas, que estaba muy enfadado porque le han señalado con el dedo, el primero un servidor, porque hizo algo que no, a todas luces, demuestra una actitud pro gobierno muy importante. ¿Qué hizo este hombre? En un escrito de 300 folios se cargó todas las querellas, 21, que pues como pudieron y en el confinamiento y con errores y con falta de información, pero que reflejaban lo esencial. Buena parte de la sociedad española, y ahí pongo guardias civiles, policías locales, sanitarios, médicos, una querella representa, hay varias querellas que representan a familias que han perdido un ser querido en el COVID y que le dicen al gobierno, oiga, esto no. Todas ellas, con independencia del delito que persiguieran, si era contra la salud de los trabajadores, si era negligencia en la compra de medicamentos, si era negligencia en la adopción de medidas, si esto se podía haber ahorrado y la gestión de la pandemia fue discutible, si el delegado del gobierno del PSOE en Madrid, el tal Franco, hizo o no hizo bien con según qué cosas. Todo eso ha decaído de un plumazo con lo que ha inventado este fiscal Luis Navajas, que es la querella escoba, como en el Tour. Va un coche grande al final que recoge las bicicletas y aquellos que no pueden continuar en la competición. Bueno, eso se lo han reprochado muchos. En este programa, muchísimos, porque hemos intentado que representantes de todas esas querellas hablaran. La primera cosa que nos han dicho, y luego verán por qué les digo esto, es que era muy sorprendente que no tuvieran el texto. Y con algunos pues les hemos dicho, ¿cómo que no tenéis el texto? Os lo mandamos enseguida. No, si el texto sí lo tenemos. Ya nos lo han pasado algunos amiguetes. Lo que no tenemos es la comunicación oficial del texto, que es bastante llamativo en el proceder de un caso importantísimo que tiene como juzgador a Manuel Marchena, señor del que en principio yo no tengo ninguna desconfianza, todo lo contrario, hizo su trabajo con los del 1O. Pero bueno, oye, resulta que contra una cosa insólita que obliga a los fiscales a dirimir sus diferencias en la intimidad o entre sus asociaciones, que hasta el día de hoy han sido muy prudentes en no querer juzgar el criterio judicial o jurídico del señor Luis Navajas, sino algunas formas, como por ejemplo que no se convocara la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que se tomara esa decisión en camarilla y pues los querellantes, esas 21 querellas, en el fondo están confiando que el instructor, Manuel Marchena, no haga caso del escrito de los fiscales y algunas, no digo que a todas, pero a algunas sí les dé tramitación, porque, bueno, va a quedar la Fiscalía y la Justicia en general como cagancho en Almagro si es que al final tumban así de un plumazo esas 21 iniciativas que llegaron al Supremo. Bueno, Navajas considera insufrible y ha abierto la caja de los truenos. La caja de los truenos contra algunos de sus compañeros fiscales y lo ha hecho en una radio. Lo ha hecho en varios periódicos y lo ha hecho en una radio. Eso nos va a permitir escuchar algunos de sus argumentos y ahora lo que les propongo, y a ti también, es que juzguéis si son adecuados los pronunciamientos del fiscal Luis Navajas, un hombre que dicen los de su entorno, ahora ya se han acabado las delicadezas, que le debe a Dolores Delgado el continuar como teniente fiscal en el Supremo hasta su jubilación, que está prevista para diciembre. Vamos a escucharle y juzgarán por ustedes mismos. Cuando yo todavía estaba estudiando lo que era la prevaricación y la omisión del deber de socorro y el derecho y los delitos contra los derechos de los trabajadores, que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto. ¿Cómo? Pues aconsejarme, oye, en tu hombro radica el prestigio de la carrera, no vayas a poner un baldón en tus últimos meses. Y naturalmente cuando yo insinuó, oye, el prestigio ahí naturalmente con los querellantes. La cosa era todavía más grave cuando uno de esos fiscales, una compañera, acababa de
lanzar en meses anteriores, en abril o en marzo, una soflama contra el gobierno, publicando un artículo, un comentario. Posiblemente ahora se me dirá, libertad de expresión. No, los fiscales tenemos absolutamente prohibido, por el estatuto y sancionados como falta muy grave, el felicitar o censurar a las autoridades políticas. Es decir, yo no puedo... Al artículo, perdóneme, de Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, sobre el estado de alarma. Usted está poniendo el nombre y yo le digo que sí. Y naturalmente, claro, no. Yo no puedo ni decir que el presidente y el gobierno y el señor Illa lo hizo maravillosamente bien, como sería el mismo pecado, es un desastre como ministro. Rafael. No es. La verdad es que es curioso, ¿no? Y además apuntar allí a un compañero, no sé, mantener las reuniones privadas en el entorno privado y no dar nombres, no sé, eso de que ha dicho, no, si usted lo dice, pues esa es, no, pues no sé. Claro, lo primero que habría que reprochar a Luis Navajas es que ese mismo reglamento y el sentido común debiera llevarle a no trasladar a los medios de comunicación las diferencias entre fiscales dentro de la Fiscalía. Así es que, como no se me antoja de otro posible modo, lo mejor que desea Luis Navajas y los otros inferidos, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, pues es lo que desean para el futuro de ese cuerpo al que le han dado la vida, ¿no? En el caso de Navajas está a punto de jubilarse. Pues no, en lugar de eso se van con Alsina a abrir la caja de los improperios. Caja de los improperios en las que yo me voy a permitir una licencia. Resulta que, por razones que no vienen al caso, puedo yo manifestar aquí, sin temor a querella, que el poder omnímodo de ese Tribunal Supremo estuvo en las deliberaciones de algo que le interesaba muchísimo al gobierno, que era la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. ¿Y qué hacía el poder supremo del Supremo, valga la redundancia, enterándose y con su sola presencia influyendo en la deliberación de los que debían tomar esa decisión? Pues pasar el cerrojo. O sea, quiero decir con esto que entre fiscales no parece que sea la primera vez que alguien le dice a un compañero, oye, está en tus manos el decoro de nuestra profesión a la que tanto queremos. Bueno, pues en lugar de eso, lo contrario. Me voy enfadadísimo, como le han visto, ahí gesticulando, al programa de Alsina y a dar entrevistas a diestro y siniestro para denostar, en el fondo, el papel de la Fiscalía. Vaya tropa, que diría Romanos, vaya tropa la que tenemos en la Fiscalía. Pero vuelvo a una cosa que les he dejado miguitas de pan para que vayan siguiendo. El señor Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, no había comunicado el viernes pasado a las partes el escrito de arrumbamiento, podríamos decir, o de caída de la mesa de las querellas a los legítimos actuantes. No lo había hecho. Eso pues es bastante llamativo. Como resulta llamativo que ahora diga el fiscal Navajas que no convocó a la Junta de Fiscales para evitar las filtraciones. Oiga, vamos a ver, que somos todos adultos, don Luis Navajas, todos. No llevamos ese bigote, pero somos adultos, peinamos canas, la mayor parte de nosotros, y los que no, peor para ellos. Pero vamos a ver, un momentito, por favor. Pero si resulta que usted está haciendo eso que pretendía evitar, ¿cómo es posible que yo tenga el texto de los 300 folios que tumbaba las 21 querellas y sin embargo las partes no lo tengan? Es que yo tengo una enorme relación con la Fiscalía. ¿Cómo es que cualquiera de los españoles que ni siquiera es parte en este procedimiento puede buscarlo en Internet y encontrarlo? Pues se lo voy a decir por si usted lo ignora, porque hubo una filtración interesada para prevenir a los españoles de que todo eso iba a decaer, como les gusta decir a ustedes. A mí me gusta más decir arrumbar.
o ruinmente ponerse al servicio de los intereses de este gobierno, que no quiere tener problemas, que nadie revise, que no haya un comité de expertos y que no haya problemas judiciales que afecten a ella, a Simón, al presidente, al vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Pero lo que ha hecho usted hoy es incalificable. A ver, señor Segovia, ¿cómo lo ve usted? Pues no sé, yo la verdad es que no soy jurista, no controlo todo esto de la Junta de Fiscales y tal. Lo de defenderse de las posibles filtraciones cuando se filtra un documento, no lo sé, yo creo que es una excusa como otra cualquiera. Yo no sé si es necesaria la reunión de la Junta o no, porque no me sé yo. Bueno, no me sé el reglamento fiscal, pero eso es llama la atención. Lo que dicen las asociaciones de fiscales, 3 de las 4 que hay 4. Una se calla prudentemente, pero las otras lo han manifestado así. Ahora, lo han manifestado así, pero han sido muy elegantes con las decisiones que no conocen, porque formalmente, como no ha sido comunicada, pues dicen que no conocían los argumentos jurídicos que en cada uno de los casos, pasando absolutamente de que defendieran posiciones y pretendieran posibles delitos diferentes, sí que había una serie de manifestaciones en las que podían haber entrado, porque son de conocimiento público. Por ejemplo, el señor Navajas, teniente fiscal del Supremo, se lo cargó todo con un argumento que es, a todas luces, injusto, podríamos decir, o poco empático con las familias sufrientes por haber perdido gente en el COVID. Reprocharles que sus querellas se han compuesto de recortes de prensa o de informaciones de prensa en Internet, cuando en España no funcionaba un recurso, cuando en España no funcionaba un juzgado, cuando en España no funcionaba un ayuntamiento, cuando recibías del registro civil el certificado de defunción de un ser querido 2 meses después, me parece un poco campechano, indigno del teniente fiscal del Supremo, como valoración de no jurista, porque esto no es un argumento jurídico, es simplemente un argumento que denuncia una falta de empatía y un alineamiento con todos aquellos que quieren desbrozarle el caminito al gobierno y que no tenga que preocuparse de ir a declarar o de explicar por qué se hizo no sé qué en el momento en que algunos ciudadanos legítimamente acuden a donde deben, que es a la justicia, a preguntar, oiga, que se investigue esto, que a mí me parece del todo llamativo. Los que compraron materiales quirúrgicos a empresas que no se dedicaban a eso, ¿qué pasa? ¿Que quiere el señor Navajas que se vayan de rosita? Los que no le daban a la Guardia Civil ni siquiera unos miserables guantes, y han muerto hasta generales de la Guardia Civil y otros que no lo eran y que merece su vida el mismo respeto, tienen derecho a decir, oiga, a mí me han puesto al pie de los caballos los médicos, los enfermeros, los guardias locales de Madrid, todos esos han presentado sus querellas con unos argumentos que el Ministerio Fiscal es el que tiene que investigarlos. Él no es el juez, él es el fiscal. Y aquí se ha arrogado la capacidad de decir esto, se cae de la mesa porque yo lo digo, por mis reales. Hombre. Claro, luego se quejarán de que el prestigio de la Fiscalía está en franca decadencia, ¿no? Está en franco hundimiento, si acaso, ¿no? ¿No te parece? No sé. Yo la verdad que todo este tema de las denuncias y por lo penal contra el gobierno, hay cosas que se me escapan, yo no controlo, ya le he dicho que no soy jurista, pero sí que es cierto que intentar meter debajo de tirar por la mesa todas las querellas de un golpe sin hacerla una a una, o revisarlas, o argumentar uno a uno el porqué, sino decir, venga, todas estas fuera, me parece un poquito excesivo, ¿no? Y tal vez después de haberlas admitido a trámite y haberlas investigado, claro, y al final llegar a las conclusiones que él, que es una mente preclara, ya ha visto de antemano y ha dicho, esto no vale la pena el trabajarlo, no vale la pena el que, vamos a ver, don Luis, que estuvo investigando Incharrondo y no sé cuántas las cosas, y le tengo el enorme respeto. No sé muy bien por qué, pero le tengo enorme respeto, por la vida anterior. Pero desde luego lo que ha hecho ahora no me merece el más mínimo respeto, porque es poco riguroso, porque parece que usted juega a favor de parte, y al ser Ministerio Público usted defiende a esos, principalmente a esos que llevan las querellas al Supremo.
no a los que a lo mejor resultan querellados. No sé, este pequeño punto de vista que yo creo que es de primero de derecho o de previo al derecho, ¿no? El Ministerio Fiscal no es el abogado que defiende al Gobierno. El Ministerio Fiscal, si acaso, pues tiene que admitir a trámite, no digo todas, pero buena parte de esas querellas, analizarlas, investigarlas, con el ojo de jurista que ha tenido siempre el Tribunal Supremo, y luego, pues si acaso, cuando el tema se haya visto y analizado, pues con el criterio y el buen entender de los señores de los juzgados, ¿no? De los fiscales, de los jueces. Pero claro, si cercenamos esa línea de confianza piense, don Luis Navajas, en esas 21 querellas y en los que están detrás de ellas, miles de españoles que han perdido seres queridos y que ahora reciben un portazo de la justicia. ¿Qué van a pensar esos? ¿Qué van a pensar? Pues lo de Pedro Pacheco. ¿Usted se acuerda? El alcalde de Jerez. Usted que es un veterano se acordará. Decía, la justicia es un cachondeo. Y a Fuerque parece un cachondeo. Luego les voy a contar por qué digo lo del cachondeo de la justicia, que tiene mucha gracia. El fin de semana en Roma, como si fueran, pues ya saben, Gregory Peck y Audrey Hepburn, de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, la fiscal general del Estado. Pero eso será después de la publicidad. Aquí seguimos con don Rafael Segovia y, bueno, lo prometido es deuda. Van a ver tremendo fin de semana en Roma de el que fuera juez y ahora está separado de la función judicial por, ya saben, prevaricar, y de la actual fiscal general del Estado, doña Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, y entre una cosa y la otra, diputada socialista. Bueno, cada uno es muy libre de irse a Roma. Es más, Roma es una ciudad deliciosa y de enorme contenido espiritual. Pero bueno, la cuestión es que siendo ambos dos casados, la publicación en Libertad Digital de alguna de estas fotoprueba de su presencia al unísono en la ciudad, en los mismos vuelos y en el aeropuerto de Fiumicino. Prometo que el aeropuerto se llama así, no es que yo esté utilizando el nombre del aeropuerto para decirle cosas a Garzón en este caso. Pues es bonito todo esto, sí, pero viene a decir que en la línea de lo que hablábamos antes, que la justicia es un cachondeo, sabiendo como sabemos aquellas grabaciones que hacía Villarejo de los encuentros o tenidas entre Villarejo, Garzón, la ahora fiscal general Lola Delgado y algunos otros policías más, donde reveló que Marlaska era maricón y que algunos colegas suyos de togas y puñetas se iban a Colombia y tenían allí relaciones con menores y no sé cuántas las cosas. Pues hombre, guardarse un poco en la vida privada porque, ya digo, tratándose en ambos casos de dos personas unidas matrimonialmente, esto de irse a Roma con alguien tan relevante, tan conocida, y siendo Garzón una persona enormemente conocida, es un poco riesgoso, que dirían en América Latina, ¿no? Segovia, ¿cómo lo ves? Pero esto parece que es como una especie de, no sé, novela rosa o amarilla, como le quiera llamar. Cada que dos personas se vayan a Roma, pues se vayan. A lo mejor no sabían ni que iban los dos juntas. No sé, yo la esfera personal la dejo en lo personal. No, si luego se entera uno de no sé cuál, pues ellos sabrán, sus parejas sabrán. No sé. No, sí, a mí, eso, es una especie de... a mí eso me importa un pepino. Lo único que me dibuja es el rollo de lo personal dentro de la catástrofe de lo institucional. Que esa es la que me interesa. Esa es la que me interesa. La falta de pudor de gente que un día va a una tenida con Villarejo, que sabe, todos ellos saben que Villarejo lo graba todo, ¿eh? No es que yo no lo sé, pero ellos sí lo sabían porque lo habían utilizado innumerables veces. Y hombre, hay cosas, a la hora de enjuiciar el papel de la Fiscalía organizada por esta señora que ya llegó al cargo un poco tocadita de ala porque venía de ser ministra del ramo de Justicia y pasó a ser fiscal general del Gobierno, que no del Estado. Bueno, pues hombre, fíjense, la situación es, en pocas semanas hemos visto
como había fiscales anticorrupción, uno apellidado Estampa, que colaboraban con los abogados de de Podemos, ya me gustaría que colaborasen con los abogados de Vox, con los abogados de Unidas Podemos para organizar una trifulca en el juzgado de la Audiencia Nacional oportuno, el que analiza la destrucción o lo que fuera del móvil de Dina Busselham. Vimos eso y nos escandalizó y mucho. Es decir, hombre, los fiscales, si quieren ser respetados, se lo van a tener que ganar, como cualquier otro grupo de la España de hoy. Y esto no parece que redunde en el no dar que hablar. Eso es bastante importante dentro de, en fin, siendo Garzón uno de los que ha dado más que hablar y siendo Dolores Delgado una que como ministra fue reprochada en el Congreso 3 veces y que luego pues su nombramiento está sometido a algunas querellas presentadas por los partidos de la oposición, que no ven ni medio correcto, que la consideran una fiscal de parte, en definitiva. Lo que no sé si imaginaban que de esa parte. Yo lo considero un tremendo error, o como se le quiere llamar, que una exministra sea fiscal general de Estado. No tiene, para mí no tiene ningún sentido. No tiene parangón, no ha pasado nunca. No sé si es un error o otra cosa peor, pero en principio para mí no tiene ningún sentido. No es un error, es como el que pasa... Si está hecho estratégicamente pensado... Hombre, claro que sí. Esta señora es la que luego le dice a Luis Navajas, que es la parte que no cuenta Luis Navajas. Bueno, no nos vas a fallar, ¿no? Navajas, claro. Sí, sí. Bueno, quiero recapitular con usted algo muy llamativo, que es en sí mismo, a veces las estadísticas se convierten en reproches. Hoy ya les he contado que tenemos 33.000 infectados nuevos en COVID. Nos ha contado el doctor Simón que ha habido 11.000 ingresos hospitalarios nuevos. Nos ha contado el doctor Simón que hay 1.417 españoles en las unidades de cuidados intensivos. Y todo esto quiero conducirles a que se hagan en sus casas, por favor, una pregunta. ¿Qué han hecho durante los 3 meses que se cumplen hoy desde que levantaron el estado de alarma? El estado de alarma se levantó el 21 de junio. ¿Y cómo estábamos entonces? Y ahora es cuando viene el gráfico que demuestra las cosas mejor que 1000 palabras. Bueno, pues estábamos en unos niveles bajos de contagios y así seguimos en lo que llama el pudoroso Simón, que se va a dar entrevistas con Calleja, Mallorca, etcétera. Así seguimos durante un tiempo, no mucho, no mucho, porque el 21 de julio, un mes después, ya esto empezaba una escala ascendente que continuaría durante el mes de agosto sin ningún tipo de pregunta por parte de los gestores de la pandemia, ni de las autonomías, ni por supuesto del Gobierno central, hasta hoy, que es 21 de septiembre, y el momento en el que se cumplen 3 meses. Y damos el espectáculo en el mundo entero porque nadie entiende a qué obedecen estos elevadísimos repuntes. Explicaciones. Bueno, tengo que decirles que poco después de que decayera el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Sánchez, en campaña autonómica, la de las gallegas, decía aquello de disfrutar, gastad, salir, recuperar la libertad, que ya esto es un entorno seguro. Tengo que decirles que durante el tramo plano o de incremento muy moderado de los contagios, que es cierto que lo hubo al principio, hasta el mes de julio, podríamos decir, el doctor Simón, incluso hasta mucho después, nos decía que vivíamos en una meseta. Y donde vivimos es en el Galibier, que es un pico muy importante que suben en el Tour. Y él decía otra cosa, y que lo que esperaba de la meseta, decía el ladino de Simón, era el momento en el que decayéramos de la meseta. Bueno, pues aquí hemos estado esperando sin que tomara nadie medida alguna. Esto es muy importante recalcarlo. Nadie avisó a los jóvenes o prohibió a los jóvenes los encuentros sin o con mascarilla, en fin, bueno, los botellones. Al final sí se hizo algo en esa línea en algunas comunidades, pero no demasiado. Y al final el dedo acusador de Simón y de Illa es el factor humano. Es que el factor humano es el que ha condicionado todo este repunte al que se le minimizó la importancia. Esto no es importante porque ahora es menos letal, porque mire usted, porque tal y cual. Díganselo a esos 1.417 nuevos que están en la UCI
en datos recientes del Ministerio de Sanidad, o a esos 3.400 que han fallecido en la segunda oleada. Esto es que de verdad hay que ser muy exigente con nuestros gestores públicos. Y no voy a distinguir entre unos y otros, me da igual. No han hecho nada ni los unos ni los otros. Falta de previsión total. Yo creo que no han atendido a las recomendaciones, o por lo menos las recomendaciones de todos los epidemiólogos y de toda la autoridad sanitaria, era rastreadores, confinamiento selectivo, PCR. Solo han hecho PCR, pero rastreadores, los pocos que hay, confinamiento selectivo, pues así, algún barrio, tal, pero si no son capaces de localizar dónde están los contagios, dónde están los focos, todo se desmadra. Ahora se empiezan a tomar medidas en Madrid con el transporte, aumentando. Claro, pues es lógico, si no solo es llevar máscara, la mascarilla, como aquí les hemos contado innumerables veces, es un elemento. Pero luego está el lavarse las manos, las distancias y tratar de evitar en lo posible el transporte público. Hay que dar facilidades a esos ciudadanos, con mayor frecuencia de transportes, con limitación. ¿Cómo es posible que esté limitado el aforo en los bares y en los supermercados y no esté limitado el aforo en los autobuses? O en el metro. O en los trenes, que me cuentan que son un espectáculo. Bueno, hombre, por favor, un poco, hay que ser serio. Y esa falta de seriedad estructural, a mí que no me pillen, dice uno. Uy, pues yo tampoco declaro el estado de no sé qué, dice el otro. Uy, pues no tengo dinero para que el metro vaya más frecuentemente y limitar el aforo. Claro, claro. Son medidas que la gente entiende. La gente se encuentra ahora en la confusión absoluta y en el convencimiento íntimo de que esto no va a surtir el efecto que se espera. ¿A ti qué te llega? Sí, yo la verdad es que nosotros como liberales siempre abogamos por la responsabilidad personal, pero la responsabilidad personal de cada uno de nosotros a la hora de tomar todas las medidas que nos dice la autoridad sanitaria, y todo eso ya tiene un límite que ahora mismo está impuesto pues por las distintas administraciones y distintas medidas de apoyo o de contención o de gasto que tengan que efectuar dichas administraciones para controlar la epidemia, claro, ¿no? La pandemia. Lo que pasa es que si a la gente le dices sal y disfruta y lleva 3 meses encerrado en casa, correcto. No, encerrado no, espera, si no ha habido confinamiento. No, exactamente, no ha habido confinamiento. Ha sido es mi imaginario. No hemos imaginado todo que estábamos confinados, eso es mi imaginación colectiva. Primero que alguien debiera haber invertido algún dinero en alguna campaña con los jóvenes diciéndole, no soy Superman, ojo que no lo habéis visto porque hemos aplicado contumazmente la restricción a los medios de comunicación. No habéis visto dolor, no habéis visto muertos, no habéis visto jóvenes que también han muerto, claro que han muerto. Y les han contado que con ellos no va la cosa. Como además el vicepresidente manifiestamente enemigo de la gente de edad, lo digo porque ha hecho declaraciones en ese territorio que recuerdan perfectamente y si no, mira, a lo mejor mañana la sacamos a colación. Él tiene una gerontofobia. Habrá que buscarle explicación psiquiátrica al asunto, pero es verdad que les tiene manía a la gente mayor. Lo ha demostrado con sus declaraciones, no sé por qué, pero desde luego, claro, poner a este que es gerontófobo al frente de las residencias de ancianos, bueno, no quiero ni pensar como ha pasado ya pocas veces, pero como el virus vuelva a entrar en las residencias. Madre mía, la que nos viene, porque estoy seguro que están en lo mismo, en lo que... Sí, por suerte por ahora, digamos que algunos han aprendido y todas las medidas de las residencias son más estrictas que, por supuesto, que hace 9 meses, pero Dios nos proteja si... Esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Te agradezco mucho, señor Segovia, que estés aquí acompañándome y dando tu opinión sobre los temas del día de hoy. Y les quiero recordar que si ustedes quieren que alguien se rompa la cara por sus libertades, por sus derechos, por sus creencias, por sus ilusiones, por el futuro de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, tienen una oportunidad magnífica, que es apoyarnos. Apoyar al Club de Amigos de Intereconomía, llamando a este teléfono y por una cantidad ridícula ustedes serán parte de este proyecto y tendrán pues un aliado fiel que no les contará milongas, que es lo que a menudo nos ocurre. En fin, espero que tomen en consideración este
esta propuesta de ganador a ganador que les planteo, porque vamos a tener que hacer de tripas corazón y cerrar los puñitos y pelear por esas libertades y esos derechos. Muchas gracias.